de cada 3 menores sufre acoso escolar en las aulas de España. La ONG Bullying Sin Fronteras señala que el año pasado se detectaron en el país más de 11.200 casos de acoso escolar. Melilla no se escapa de esta realidad, de este problema que cada vez está más presente en los centros escolares de todo el mundo. A través de este reportaje vamos a ahondar en este fenómeno y nos vamos a parar en conocer algunos datos de la ciudad autónoma, siendo partícipes de testimonios y de la voz de los expertos que nos van a permitir vivir muy de cerca este problema. Paula, nombre que hemos escogido para salvaguardar la identidad de la joven, comenzó a sufrir acoso a los 12 años tras padecer algunos episodios de ansiedad. Nordin en primaria por ser un chico más activo de lo normal. Ambos fueron rechazados por sus compañeros de colegio y se convirtieron en objeto de burlas y de peleas. Empezó en 2016, a partir del comienzo de clase, ya que yo empecé a tener ansiedad y ese fue su motivo principal para hacerme bullying, tanto ellos como profesores. No era capaz casi ni de ir a clase, estuve los 3 primeros meses, a lo mejor iba 1 hora y me tenía que volver a ir porque no me sentía segura, ya que no me sentía respaldada ni por mis compañeros, ni por profesores, ni el centro educativo, ni nada. La profesora no podía conmigo, se agobiaba y me cogía y algún cachete en el culo, a tirarme de la pastilla un montón de rato, a hacerme limpiar el suelo con lejía teniendo 5 años. De allí, claro, mis compañeros vieron que era fácil tratarme así y que se podía trabajar así con la gente como yo, ¿no? Entonces todos se sumaron un poco a eso del Nordin es el tonto, el Nordin es el loco. Entonces pues me vi dentro de una espiral que yo ni siquiera quería ir al cole. Yo jugaba solo la mayor parte del tiempo, apenas tenía amigos, o sea, no, sí que tenía, pero durante muy poco tiempo porque, claro, la presión del grupo en sí ya hacía, ¿no?, para que se viese de que yo tenía que estar excluido. Pues bueno, si esto te pasa en el primer año de tu colegio, ya los siguientes 5 que te quedan son horribles. Tal y como nos cuentan los profesionales de la materia, las manifestaciones del acoso escolar han ido cambiando en los últimos años. Predomina el acoso psicológico, más en chicas que en chicos, y con el agravante de la irrupción de las redes sociales. Han venido principalmente chicas, es decir, del total de casos, que han sido un 9% en el primer cuatrimestre de este año, han sido el 89% chicas y el 11% chicos. Eso no quiere decir que se den más casos de bullying en chicas que en chicos, pero sí que acuden más a consulta a buscar ayuda psicológica. Esto es un indicativo muy importante para que los padres, en caso de que tengan sospecha de posible circunstancia de acoso escolar y sus hijos sean varones, pues que también comuniquen, igual que hacen con las chicas, que a lo mejor parece que tienen un perfil que se encierran más en sí mismos. Luego de estos casos que han acudido a consulta, que son muchos porque es un tanto por ciento bastante elevado y más en un periodo de tiempo tan corto, la mayoría han sido, de hecho el 80% por casos de bullying o acoso psicológico y acoso social, que es básicamente que les aíslan, aparte de acosarles, insultarles, humillarles, les aíslan del resto de compañeros. Luego ha habido un tanto por ciento, el 20%, que sí es verdad que era comórbido a la vez con caso de ciberbullying. ¿Cuáles son las características del acoso? Tiene que tener varias. La intencionalidad, es decir, hay una intención de hacerlo de esa manera. La repetición, es decir, es una conducta que se reitera en el tiempo. Hay un desequilibrio de poder, es decir, el acosador o presunto acosador o acosadora se vale de una posición de privilegio de poder sobre el supuesto acosado o acosada. Indefensión y personalización por parte del acosado. Siempre se amparan en un colectivo o grupo. Normalmente el supuesto acosador o acosadora nunca lo va a hacer individualmente. Sí se erigirá en líder, pero no lo hará nunca individualmente. Y luego también hay un aspecto sobre el que hay que trabajar, que son los observadores pasivos. Es decir, los que son conscientes de que se está dando esa situación, pero no actúan. Cuando salí al recreo sí es verdad que me tenía que quedar sola porque los que eran mis amigos hasta ese entonces me empezaron a manipular diciendo cosas sobre mí para que me dejaran sola.
Me veía sola, sin amigos, que nadie me creía y me decían que lo mío era cuento, que yo estaba loca y al fin y al cabo era una enfermedad, aunque fuese por salud mental, pero una enfermedad y nadie me creía. Era una pelea cada 2 o 3 semanas, era una bronca cada X, yo expulsado porque, claro, el tonto era el que tenía la culpa, con el que se metía todo el mundo tenía razón y al que le pegaban, al que golpeaban, al que no podía defenderse realmente, no tenía razón. Entonces yo me sentía súper indefenso ante todo. Y yo ya lo último que podía hacer era, claro, con uno yo podía, con 2 también, pero con todo el mundo ya era demasiado. Lo cierto es que desde 2017 el acoso escolar se produce cada vez a una edad más temprana. La intervención de las familias, de los equipos directivos y de orientación son fundamentales para poder mediar con el estudiante. Desde 2017 hasta 2022 ha empezado a bajar la edad de inicio en la que se produce el acoso. Actualmente nos encontramos en la franja de entre 9 años, 9,2 específicamente, y 17 años. En ese rango de edad es cuando se producen más conductas de acoso. Tiene consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo. También depende de las medidas que se tomen en casa, por parte del equipo de orientación educativa, si tienen conocimiento de ello, pero les merma absolutamente toda su autoestima y también su autoconcepto, llegando incluso a multiplicar por 2,5 la probabilidad de conductas suicidas en chavales que tienen o sufren estas conductas de abuso. En las notas yo siempre he sido una niña destacada sobresaliente y ahí suspendía, sacaba 5, de hecho me quedaron todas en primero de la ESO y tuve que ir a junio porque yo no podía ir ni a clase, pero en junio pude llegar a hacer todos los exámenes y conseguí sacarme, pero fue alejada de mis compañeros en aulas aparte. Y respecto a relacionarme con la gente, yo ya no sentía la misma confianza, estaba mucho más insegura. But soon we'll be apart, and soon it'll be night with moon. Oh, things are fine. The clouds are far away up in the sky, but soon I'll be on a Y hay 2 aspectos que nos está preocupando en los últimos años, que es el del tema del ciberacoso, ciberbullying, el uso de las redes sociales, por eso se les da charlas específicas desde hace varios años, ya dirá en torno a 7 o 8 años, dentro del calendario del plan director hay charlas específicas para todo el tema de ciberbullying, y el acoso sexual o grooming. ¿Qué modalidades de acoso cibernético se están detectando en los centros? Varias. El ciberacoso, sexting, el acoso sexual o grooming, phishing, la suplantación de identidad en redes sociales y la distribución de imágenes que puedan perjudicar a otras personas. Nos hemos tenido que poner las pilas tremendamente porque, claro, nos llegan casos en los que nos empiezan a hablar de redes sociales y de cómo le hacen conductas violentas a través de ellas. Facebook, Twitter, Discord, Facebook, todo. Entonces nosotros nos hemos tenido que documentar acerca de cómo son esas conductas porque no tienen nada que ver a las conductas presenciales. Es decir, son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, es decir, no acaban cuando llegan a la casa o cuando son las vacaciones, sino que continúan de manera permanente. Ese control que se tiene que hacer de los medios telemáticos, de los dispositivos electrónicos, tiene que ser por parte de los padres, pero siempre mediado por parte de los profesionales para que no recurramos de nuevo a esa sobreprotección de la que hablábamos. Quitarle, por ejemplo, el móvil porque esté recibiendo acoso por parte de determinadas personas, le haría entender a ese adolescente que no tiene la capacidad para gestionarlo ni los recursos para hacerlo por sí mismo y que por lo tanto le retiramos la opción de poder hacerlo. Que hace 3 o 4 décadas normalmente el conflicto surgía en el centro, se arreglaba en el mejor de los casos en el centro y no trascendía más allá de las puertas del centro. Ahora mismo con las redes sociales
bueno, es una situación que tiene una continuidad más allá del periodo académico y más allá del periodo en el que se estipula la enseñanza. Es decir, durante el verano puede seguir habiendo una situación de acoso, de ciberbullying, o durante el periodo vacacional de Navidad, de Semana Santa. Es decir, el ciberbullying está activo las 24 horas del día, los 365 días. Recuerdo una vez que claro, esto no solamente se quedaba dentro del colegio, también salía fuera del colegio, y una vez volviendo con mi hermano pequeño del cole, creo que estaba yo en cuarto de GB o algo así, y volviendo, que mi hermano también estaba en segundito, cosas así, pues volviendo a casa recuerdo que dos chavales de mi clase, que eran bastante más grandes que yo siempre he sido pequeño de cuerpo, me persiguieron para golpearme y para pegarme a mí, a mi hermano, con lo que yo llegaba al momento, me intenté defender como pude, me enganché a uno y mientras el otro también me intentaba pegar, le cogí las gafas a uno, se las tiré a la carretera, y mientras los dos me pegaban, yo le grité a mi hermano pequeño que el pobrecito como pudo se fue a casa, corriendo a casa, porque se lo pedí, yo le dije, corre a casa, porque si no también te van a pegar. Y yo no pensaba en otra cosa más que defender a mi hermano. Conscientes somos de que el acoso escolar deja heridas importantes y difíciles de sanar que requieren de la ayuda de los profesionales y de las familias muy especialmente. Están quienes se enfadan consigo mismos, quienes se deprimen, quienes acuden a la violencia o viven en una montaña rusa desde el punto de vista emocional. De ahí la importancia de visibilizar el acoso y de no convertirlo en un tema tabú. Está cambiando muchísimo la perspectiva de los jóvenes y me alegro un montón porque realmente les puede ayudar y les está ayudando a salir de situaciones de violencia que no tenían por qué estar viviendo. Antiguamente el bullying se entendía que era, y además se solía decir en las casas por desconocimiento, son riñas normales entre adolescentes o entre niños, o esto lo arreglo yo llamando a los padres, cosa que nunca se tiene que hacer, llamar a los padres de la parte contraria. Pero ahora sí es verdad que tanto los padres como los propios niños dicen, mira que existe la figura del psicólogo que me puede ayudar en esto y me va a dar las pautas para salir de esta situación de violencia, así que maravilloso. En gran mayoría de los centros nosotros tenemos el plan de mediación. El plan de mediación es que los iguales, normalmente 1 año o 2 años mayores que donde se está interviniendo en el conflicto, actúan en aquellos casos para extraer información y derivar si el tema es suficientemente grave o consideran que ellos no tienen herramientas, pero primero actúan alumnos de una edad similar, algo más mayores, que van observando si efectivamente esa situación se pueda estar produciendo con ese menor. Esa observación en los recreos se hace en los colegios. En los institutos pues se intenta tirar también de los mediadores. Los mediadores actúan normalmente en los periodos de recreo. Es decir, van identificados con unos petos, donde si hay cualquier niño que discute con dos menores que están discutiendo entre sí, antes de acudir al profesor o profesora de guardia, acuden al mediador. ¿Por qué? Porque si acude el mediador lo va a procurar arreglarlo hablando con ellos. ¿Qué pasa con vosotros? Actúa a un nivel más coloquial, más cercano. Paola Arrufat invita a los jóvenes que sufran acoso escolar a romper el silencio, porque del acoso se sale. Igual lo hace el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, asegurando que las puertas de su institución están abiertas para todo aquel que lo necesite. Le diría que acudiesen primero a sus padres, que notificasen la situación que están viviendo. Es decir, los padres, aunque no tengan las herramientas específicas y tengan que acudir a profesionales, como por ejemplo los psicólogos, les van a acompañar durante todo el proceso, aunque ellos crean que no. Nosotros, como profesionales, les vamos a guiar a los padres para que no cometan ningún error, como decía, por ejemplo, hablar con la parte contraria, porque entonces entra en un rifirrafe, aumenta la ansiedad también de los adolescentes y de los niños que lo padecen, porque creen que va a haber más tensión en casa, en el instituto, en el colegio. Entonces, lo primero es hablar con la familia, solicitar ayuda psicológica para que nosotros mediemos y enfoquemos toda la problemática y luego, sobre todo, no hacerlo tabú, intentar hablarlo con los compañeros. Si tenemos la suerte de que solamente, sufre bullying psicológico y no bullying social, es decir, no les han aislado, le podemos dotar de herramientas para que los compañeros como testigos actúen y le ayuden para salir de esa circunstancia. Que lo primero que no tienen es que tener miedo, es decir, si se está dando una situación que no es la deseada, tienen que confiar.
Si es un tema de no demasiada enjundia, primero en el grupo de iguales. Y si es un tema que sí le está perturbando seriamente, pues al tutor o tutora para que lo derive a su vez al Departamento de Orientación, al PTSC, Profesor Técnico de Servicio a la Comunidad, y ya se activa el protocolo. Datos oficiales indican que el número total de casos graves de bullying y ciberbullying fue de 11.229 a nivel nacional en el curso 2021-2022, lo que supone un aumento del 20% anual. Pero ¿cuántos casos no se quedarán sin denunciar? ¿Cuántos niños llorarán en silencio en sus habitaciones? ¿Y cuántas familias desconocerán que sus hijos son acosados por sus compañeros de colegio? Cualquiera que sufra acoso escolar o sea testigo de un caso puede dirigirse al teléfono de ayuda 900 018 018 del Ministerio de Educación. El servicio es gratuito, anónimo y confidencial y está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. No seas cómplice del acoso escolar y ayúdanos a denunciar este tipo de situaciones. I'll be alone, and soon your voice will change of tone. You promised we'll never break up over the telephone. You said our love is stronger than an ocean apart. Time goes by and people lie and everything goes too fast. Dos años y 2 meses después de su cierre total, las fronteras terrestres entre España y Marruecos han vuelto a abrir sus puertas, o al menos parcialmente. Hay muchos flecos todavía por cerrar sobre cómo será esta nueva era y sobre cómo funcionarán en ella los pasos y la denominada frontera inteligente que se quiere proyectar para estar a la altura de la Unión Europea y del siglo XXI. Entre lo que se está negociando porque España quiere recuperarla está la aduana comercial. Entre lo que ambos países coinciden en que debe quedar atrás está el comercio atípico. Es importante también que se tenga claro que esas imágenes que conocíamos anteriormente con los miles de porteadores que pasaban por la frontera de Barrio Chino o esa carretera de circunvalación totalmente ocupada por vehículos, es una imagen del pasado y que se está trabajando en otra frontera, una frontera del siglo XXI que cumpla estándares de seguridad y que, como decíamos, va a producirse de manera gradual, de manera ordenada y de manera segura. Que sea ordenada y que sea gradual, que desaparezca también el comercio atípico, que en materia de mercancías estemos en los mejores estándares internacionales, con transparencia dentro de la regulación. Y desde ya seguimos trabajando, porque no hemos parado de trabajar en el sentido relativo también al resto de categorías de personas susceptibles de transitar libremente por la frontera, así como las mercancías. Referir que evidentemente se mantienen los controles sanitarios a la hora a todos los colectivos, según vayan entrando, determinados y definidos por el Ministerio de Sanidad, tanto por las autoridades marroquíes, en su caso, como por las españolas. Pero el deseo de acabar con el contrabando no estuvo siempre ahí. En Marruecos era fuente de empleo para cerca de 50.000 ciudadanos de las regiones más pobres del norte del país. Para Melilla y para Ceuta suponía un importante porcentaje de su Producto Interior Bruto anual. Pero poco a poco todos los agentes e instituciones se han puesto de acuerdo en que las personas no se deben convertir en mulas de carga para sostener la economía ni familiar ni regional. Y ahora toca deshacer lo normalizado. He aquí unas imágenes de los años 90. El puesto fronterizo de Beniansar y sus inmediaciones apenas son reconocibles para varias generaciones, pero sí hay en ellas un elemento que resulta familiar a quienes incluso aún son niños. Los porteadores cargados con sus fardos de mercancía a la espalda. Son quizá el único fenómeno que ha suscitado tanta polémica y titulares nacionales e internacionales como las entradas masivas de migrantes en la ciudad saltando la valla.
30 años después de estas imágenes, en junio de 2021, el presidente autonómico Eduardo de Castro tenía ya meridianamente claro que la decisión de Marruecos de poner fin al comercio atípico era irreversible. Así lo manifestaba en un pleno de la Asamblea a preguntas del Grupo Popular. Estamos de acuerdo que el comercio atípico ha llegado a su fin, ¿no? No va a haber comercio atípico, lo tiene muy claro Marruecos. Estamos en un punto de inflexión y tenemos que, hagamos lo que hagamos, haga lo que haga el gobierno, haga lo que haga el Estado español, lo que hay muy claro es que tenemos que tener un régimen de reciprocidad, es decir, hay que controlar la frontera de otra manera, las cosas han cambiado, el acceso y la estancia va a ser diferente, el comercio atípico, ya repito, no va a volver y tenemos que tomar medidas al respecto. Antes de esto fueron muchos los intentos de conservar esta actividad, dotándola de un mayor orden en aras de mejorar la fluidez, la seguridad y el tránsito fronterizos. Si nos centramos solo en la última década, han sido varias las alternativas planteadas para tratar de normalizar este comercio atípico o contrabando. Fue, sin lugar a duda, uno de los asuntos que más quebraderos dio a Abdelmalik El Barkani durante su etapa como delegado del gobierno. Tanto es así que en su carta de despedida al final de su mandato eran varias las menciones al comercio atípico, llegando a pedir a su sucesora que lo mantuviera al margen del paso de Beni Ansar tras varios intentos de reordenación en este paso, que sufrió una reforma integral en 2014. Esto es una foto típica de hace un año o menos incluso. Porteadores que esperaban el momento oportuno para poder abandonar el recinto fronterizo y estaban esperando, pues fíjense ustedes, en la zona de la calzada, zona de vehículos. Comprenderán con esta imagen, pues todos aquellos vehículos que venían, que intentaban salir, pues tenían enormes problemas, y ya no le digo los peatones, ¿no? Y esto es ahora están en una zona que no esperan y no influye negativamente, no incide negativamente en el mal funcionamiento del paso, o están esperando aquí a que se les autorice a salir porque no hay problema con el control aduanero. En la era de Barkani hubo varias soluciones planteadas para tratar de mantener el comercio atípico, entre ellas la apertura de un quinto puesto fronterizo al que reconducir a los porteadores, una cuestión que el entonces presidente autonómico, el también popular Juan José Imbroda, planteó insistentemente en Madrid. Como prueba, el puente que da salida del polígono del Sepes a la carretera de circunvalación, aunque en lugar del paso en el que debía desembocar hay en la actualidad una rotonda. Yo esa petición que me trasladó ya hace tiempo, aunque ahora sea conocida públicamente, a mí me la trasladó hace tiempo el presidente Imbroda, lo sabe muy bien también el delegado del gobierno. Llevamos trabajando en ese sentido para que eso pueda ser realidad. Y si me permite le diré que para que sea realidad y sea eficaz, y como pretendemos que sea realidad y sea eficaz, pues eso hay que ser discretos. Estamos manteniendo y vamos a mantener en todo caso las conversaciones necesarias con las autoridades marroquíes para que ese objetivo pues pueda llegar a buen fin. También en 2017, Imbroda anuncia un gran proyecto para tratar de apaciguar esta actividad, un gran centro de distribución en Barrio Chino que no llegó a ver la luz. Y esto es un centro comercial abierto que vamos a hacer del Barrio Chino. Eso ya es una carretera nueva de acceso, es un recinto cerrado, lleva servicio y lleva, por supuesto, todo el aparcamiento necesario y los sitios para intercambiar la mercancía que será suministrada a base de furgonetas y que ahí entrarán pues por el Barrio Chino toda la gente que quiera comprar y portear las mercancías. Otra imagen impactante que queda en la retina de muchos melillenses es la de los autobuses repletos de porteadores y bultos, en uno de tantos intentos por alejar esta actividad de Beni Ansar y concentrarla en otros pasos. El 20 de diciembre de 2017 arrancaba la línea especial de la COA destinada a los traslados por la carretera de circunvalación, a la que seguiría, tras producirse avalanchas, la adecuación de una parcela gigante para la ordenación de personas y fardos, o la propuesta de expedir tarjetas identificativas para reducir el número diario de porteadores. Y hemos habilitado todo un sistema de transporte con autobús que está subiendo ahora mismo a algo más de 1000 personas diarias para que el que adquiera productos aquí en Beni Ansar tenga una entrada pues prácticamente directa a la frontera de Barrio Chino. O sea, en el momento en que se bajan del autobús hay un paso habilitado por la Guardia Civil para que entren directamente y pasen la frontera.
Ya estamos, le puedo decir que estamos ultimando todos los detalles para primero expedir y posteriormente puesta en marcha de las tarjetas que puedan identificar a estos portadores con la finalidad también de limitar su número, limitar el número que la ciudad de Melilla pueda sostener. Ese día Barcani ofreció sus condolencias a la familia del porteador fallecido en una avalancha en Barrio Chino. En 2020 también perdía la vida una porteadora tratando de alcanzar Melilla y otras tantas lo hacían entre medias en Ceuta. La Asociación de Comerciantes de la Frontera AXEMEL fue muy crítica con todas las medidas y documentos que añadían costes o limitaban los portes porque, según aseguraban, hacían proliferar reventas y mafias. De hecho, durante todo este tiempo, el comercio atípico ha sido fuente de sustento económico para el comercio local y de un modo mucho más precario y semiesclavo para miles de familias marroquíes. Otros han aprovechado para tejer entramados delictivos que se beneficiaban de un modo mucho más lucrativo de este negocio. Lo ponen de relieve operaciones policiales como Calafate, Témpano o Escarcha, en las que la Guardia Civil desengranó entre 2018 y 2020 complejas tramas financieras dedicadas a la obtención fraudulenta de tarjetas de transportes de vehículos para el comercio fronterizo. Unas 600 personas pasaron a disposición judicial en calidad de detenidas o investigadas y se localizaron cerca de 700 tarjetas falsas asociadas a vehículos en mal estado. Estas redes llegaban a cobrar por cada una 4.500 euros, frente a los 27 que costaba la tasa legal. El origen de las investigaciones se produjo al detectar incrementos alarmantes de furgonetas dedicadas a esta actividad. Llegó a haber 1.500 que trabajaban a la vez. En estas tramas había implicadas personas y gestorías no solo de Melilla, sino de numerosos puntos del país, cuyos ingresos por esta vía ascendieron, según cálculos policiales, a 2,5 millones de euros. Estas operaciones saldrían a la luz después de que en febrero de 2020 llegara la muerte anunciada del contrabando en la ciudad. Anunciada porque en Ceuta ya se habían dado los pasos para erradicarlo, que simplemente se repitieron en Melilla. Y también porque el jefe de aduanas marroquí confirmó su intención de poner fin a toda actividad comercial ilícita a través de la ciudad en una entrevista. De Castro reaccionaba a estas declaraciones reconociendo su preocupación por el impacto social y la llegada de la pandemia propiciaba que España diera un paso temporal que se convirtió en definitivo, suspendiendo cautelarmente el paso de porteadores por Barrio Chino. Hombre, siempre hay una preocupación cuando afecta a familias, a gente que está trabajando, pero también es verdad que nos estamos olvidando de un detalle. Marruecos es un país soberano y puede hacer con su comercio lo que crea más conveniente, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Que mañana sí que vamos a adoptar una medida en la frontera de Barrio Chino y va a suspenderse el comercio atípico, porque como sabéis se están eliminando todas aquellas actividades pues, que aglutinen un número importante de personas y por lo tanto nosotros, como decía, siguiendo estas directrices vamos a adoptar esa medida pues mañana mismo. Nosotros, como sabéis que es de lunes a jueves y mañana es jueves, hemos adoptado esa medida. En principio, mañana veremos cómo sigue evolucionando la situación y en función de eso pues se irán tomando medidas diferentes o no. Con tan solo un día de antelación al cierre completo de la frontera, también para los turistas y trabajadores se acababa el porteo de mercancías. 2 años y 2 meses después, los pasos vuelven a ser transitables. Progresivamente se irá ampliando su uso hasta la apertura completa en unas nuevas condiciones que en ningún caso parece que vayan a amparar el comercio atípico. Todavía está por definir si habrá actividad comercial de algún tipo. Por el momento solo pueden cruzar el paso de Beni Ansar residentes en la Unión Europea y personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. El día 31 de mayo se sumarán a ellos los 92 trabajadores transfronterizos que conservan un permiso vigente. A partir de ahí, todo sigue en manos de las negociaciones al más alto nivel, de las que lo único que ha trascendido firme e inalterablemente desde un principio es que no incluyen esta imagen del pasado.